Tomando en cuenta que se aproxima el Día de las Brujas, el Día de los Muertos, Halloween y todas esas fechas, he decidido que el día de hoy hablemos sobre un tema acorde a la temporada que se aproxima, y ese es las brujas. Las brujas es un tema que tiene sus inicios hace aproximadamente 25,000 años antes de nuestra era. Pero antes de iniciar hablando sobre su historia, vamos a hablar un poquito sobre la raíz lingüística de esta palabra. La palabra bruja en español viene del bruga nórdico. Esta palabra está relacionada al hacer pócimas. Viene también de la palabra brix. Esa palabra significa hervir, pero no hervir cualquier cosa, sino hervir hierbas en agua. Es decir, también tiene un poco que ver con las pócimas. Por el otro lado, la palabra inglesa witch viene del alemán antiguo Wicca, el cual es el femenino de una palabra que actualmente utilizamos en ese idioma llamada wise. Wise se refiere al hombre sabio. Por tanto, Wicca era una mujer sabia. Ahora, ¿cómo es que de ser mujeres sabias y de alguna manera divinas pasan a ser brujas? Bueno, pues como comentábamos anteriormente, todo tiene que ver desde 25,000 años antes de nuestra era, cuando había sociedades matriarcales en donde el principal motivo era la sobrevivencia. Ahí era venerado quien otorgaba la vida, quien tenía el secreto de la vida, en este caso las mujeres. Posteriormente comienzan las sociedades nómadas, en donde se comienza a colonizar territorios, por decirlo de alguna manera. Entonces cobra importancia el dios de la guerra, y ya no es importante quien brinda la vida, sino quien la quita. Después de eso vamos a hacer un salto hasta los griegos y romanos, donde la mujer ya no era tan divina o tan sagrada como antes. Sin embargo, no perdía su importancia en la etapa terrenal. La mujer era venerada por su belleza, por su inteligencia, y en lo religioso era sagrada. Tan es así que existen diosas, que existen sacerdotisas en esa sociedad. Igualmente era una sociedad de mentalidad abierta en la índole sexual. Por tanto, la mujer era venerada como un símbolo de placer, como un símbolo de erotismo. Después llega la Edad Media. Con la Edad Media también llega el concepto del señor feudal, el concepto de propiedad. Empieza a llegar la Iglesia Católica a querer erradicar a todos los herejes con la Inquisición, porque ese era el propósito inicial de la Inquisición. No era cazar brujas, sino deshacerse de los herejes. Cuando llega esta época, se empieza a asociar a la mujer con la maldad. ¿Por qué? Porque entonces se empieza a cerrar un poco la mentalidad en cuanto a lo sexual. El sexo se vuelve sucio, se vuelve malo, y la mujer, al ser motivo de placer, porque esa característica nunca la perdió, se vuelve aquello que nos motiva al pecado. Al ser de esta manera, se crea
un libro, un manual llamado El Martillo de las Brujas. Este lo creó un dominico con el objetivo de designar una nueva forma de herejía. ¿Por qué? Porque las mujeres son seres imperfectos al venir de la costilla de Adán. Son seres que llevaron al pecado al morder la manzana. Entonces tienen relación con el diablo. Este libro, llamado Maleus Maleficiarum o El Martillo de las Brujas, se publica y se convierte en un bestseller. Se vende con la idea de que las mujeres son malas y que hay que buscar a las llamadas brujas. Este libro se traduce a 4 lenguas diferentes y se crea la primera edición de bolsillo del libro para que los jueces pudieran identificar a las brujas. Se compone de 3 capítulos principales. En el primero afirma que el diablo existe. En el segundo afirma que la mujer tiene relación con el diablo. Y en el tercero se logra identificar cómo son las brujas, se dan sus características y la manera en la que debemos de acabar con ellas. En la época de la Inquisición, quienes se encargaban de hacer esto eran los católicos. Sin embargo, al no tener, al haber tantas denuncias sobre las brujas, ya no se da abasto a la Iglesia Católica y pasa la cacería de brujas a manos de los laicos, quienes se vuelven unos fanáticos, y entonces deja de haber juicios. Empiezan a catalogar a las mujeres como brujas a través de diferentes características. Una mujer podía ser bruja si miraba mucho a la luna, si pasaba mucho tiempo sola, si no estaba casada o no tenía interés en casarse, si tenía marcas rojas en la piel, los cuales eran el símbolo del demonio. A partir de aquí se designan 3 maneras de asesinarlas. Pueden ser quemadas, pueden ser ahorcadas o puede ser mediante el caldero. Y después de toda esta masacre, se empiezan a crear los arquetipos que actualmente tenemos sobre las brujas. Existen 4 arquetipos básicos, los cuales son, primero, los aquelarres. ¿De dónde surge esta idea de los aquelarres? Anteriormente, los llamados herejes hacían ceremonias o festividades en torno a los dioses de la abundancia, Pan, Dionisio, entre muchos otros. Estas festividades se daban hacia un dios cuya mitad superior del cuerpo era un hombre cornudo. Los cuernos eran aquello que lo conectaba con la divinidad, con los demás dioses. Era un hombre barbudo y cuya mitad inferior era un macho cabrío. Tal vez esa imagen nos parezca similar a la del demonio que conocemos hoy en día. De ahí es donde vienen los aquelarres. Posteriormente, también llega la idea de que las brujas vuelan en escobas. ¿De dónde surgió esto? Pues bien, en la época de la Edad Media no había medicamentos, entonces era muy común curar enfermedades con ungüentos o con infusiones de plantas como la belladona, como el acónito. Estas infusiones o ungüentos creaban alucinaciones. De ahí la idea que las mujeres
volaban sobre escobas. Ahora, una mujer en ese entonces, en la época de cuando los laicos hacían los juicios, a veces solo bastaba con que hubiera un rumor suficientemente fuerte para que las llamaran brujas y las condenaran. Ahora, el rumor de los gatos, de los búhos o lechuzas y de los burros se asociaba principalmente porque eran animales nocturnos y en la noche era cuando sucedían las cosas del demonio. El último arquetipo que tenemos hoy en día sobre las brujas es el dominio de la magia o de las pociones. En ese entonces, como lo dije anteriormente, no existían medicamentos. Lo que se hacía eran curaciones mediante plantas. Pero la mujer había llegado a un punto tan bajo y había una misoginia tan grande que no se entendía o no era permitido que una mujer tuviera ese tipo de conocimientos. De ahí es de donde surgen las brujas que hoy en día conocemos. Y esa es la historia de cómo una divinidad pasó a ser un ser del demonio, a quien le debemos temer y a quien estos días celebramos. Gracias por su atención.